Me llama la atención que este hombre, que nosotros lo llamamos Juan el Bautista, y que la Biblia dice que se llamaba Juan, y que le pusieron el sobrenombre del Bautista porque bautizaba, porque bautista viene de bautizar, de hacer tevilá, que era bautismos, cuyos bautismos no se practicaban como él lo hacía, porque los hebreos regularmente en el tiempo de los sacrificios, en el tiempo del desierto, en el tiempo antes de Jesús, bautizaban dentro de una tina de agua, dentro de una piscina, dentro de algo lleno de agua, y ahí lo hacían, una pileta. Pero este hombre viene bautizando de forma diferente, viene bautizando mediante el bautismo de la inmersión o sumersión. Sumergirse, también meterse dentro, inmersión. A este hombre le llamaban Juan el Bautista, pero él dice: yo no me llamo Juan, yo soy una voz de los que claman. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, ¿quién es este hombre tan misterioso? La paz de Dios, el amor del Padre, te bendiga en grande. A veces cuando yo hablo de bendecir en grande, me refiero a que grandes cosas hace nuestro Dios. Nuestro Dios es Dios alegre, perfecto. Dios no quiere que tú te sientas triste. Dios quiere que te sientas alegre, que te sientas contenta, contento. Si hay depresión en tu corazón, si el espíritu de la depresión te ha tocado, dile que no tiene parte en ti, que tú eres más que bendecida, que eres más que bendecido y que por ende no tiene razones para estar en ti. Repréndelo en el nombre de Jesús y dile al Padre: yo soy libre de toda depresión, tristeza, angustia, melancolía, en el nombre de Jesús. Ramón Cabral te hace compañía en este momento y hoy quiero hablarte de un hombre que es un código él mismo. Ese hombre es sinónimo de un código, ese hombre es un misterio. En la Biblia nosotros encontraremos muchos hombres que fueron misterios y muchos hombres que fueron misteriosos a la vez. Usted va a encontrar un Ezequiel que fue misterioso, viendo visiones, viendo los cielos abiertos. Pero de momento usted va a encontrar un Daniel que también fue sumamente misterioso y un hombre lleno de misterios, que de hecho a Daniel se le considera como que tenía un ángel dentro y los ángeles poseen a las personas. Bueno, en culturas anteriores se consideraba que un ángel podía entrar a un cuerpo, pero yo siempre he diferido de eso. Y se dice que Daniel, al tener un espíritu superior, posiblemente era un ángel en un cuerpo humano. Pero dejemos eso ahí, porque Daniel era un hombre misterioso. Número 3, usted va a encontrar los 3 Isaías que aparecen allí, porque no era un solo Isaías, eran 3. Y el primero es el que tiene el encuentro más poderoso. Pero parece mentira, al último de ellos es que se le revela todo lo que tiene que ver con lo que Mashiach, con lo que Jesús va a hacer en la eternidad con nosotros. Cada uno de esos hombres bíblicos tiene un misterio. Manoah, que no se conoce el nombre de la mujer, sino que ese nombre se conoce fuera de la Biblia, pero no realmente en la Biblia. El ángel que se le aparece. Usted va a encontrar hombres misteriosos como aquel hombre que Dios le dijo: no coma ni bebas en este lugar. La Biblia solamente lo llama el profeta mayor, o el profeta anciano, o el profeta joven, mejor dicho. Pero hoy, dentro de esos hombres misteriosos, te quiero hablar de uno que me apasiona hablar de él. Y es tan misterioso que casi nunca veo explicaciones de él en la Biblia. Pero no veo explicaciones tampoco en los canales de YouTube. La mayoría de las personas no hablan de él. A él le preguntaron: ¿quién eres?
Y él tampoco supo decir bien quién era. Porque él mismo es un misterio. Y él a la vez sabía que era misterioso. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde tú vienes? Como él no supo explicar quién era o no quiso decir, la gente comenzó a preguntarle nueva vez, ¿eres tú Elías? Yo, no. ¿Eres tú Juan? ¿Eres tú Jeremías? No. ¿Eres tú Ezequiel, Daniel? No. ¿Tú eres alguno de los profetas antiguos que nosotros no conocemos? No conocemos porque habían tantos profetas y el pueblo no conoció a alguno de ellos. Hubo profetas que fueron los profetas del anonimato, así se le llama. Como tengo un tema próximamente que se llama los siervos del anonimato. Ellos le preguntan, ¿tú eres uno de esos profetas que no conocemos? Y él le dice, no, oigan quién soy yo. Ni siquiera un nombre les voy a dar. Yo simplemente les voy a decir que yo soy la voz. ¿Qué tiene que ver eso, Miguel? La voz. ¿Será Héctor la voz? No. Yo soy la voz. Quiero que mediten esto. La voz. ¿Qué es la voz? La voz simplemente es el conjunto o la combinación de sonidos con el aire. Alaba si te queda una alabanza. Eso provoca la voz. Sonido con aire. Ramón, el sonido no es un aire, el sonido es una onda. Y esa onda, ¡bum!, cuando se combina con el aire, sale la voz. Y le dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Me llama la atención que este hombre, que nosotros lo llamamos Juan el Bautista, y que la Biblia dice que se llamaba Juan, y que le pusieron el sobrenombre del Bautista, porque bautizaba, porque bautista viene de bautizar, de hacer tevilá, que era bautismos, cuyos bautismos no se practicaban como él lo hacía, porque los hebreos regularmente en el tiempo de los sacrificios, en el tiempo del desierto, en el tiempo antes de Jesús, bautizaban dentro de una tina de agua, dentro de una piscina, dentro de algo lleno de agua. Y ahí lo hacían, una pileta. Pero este hombre viene bautizando de forma diferente. Viene bautizando mediante el bautismo de la inmersión o sumersión. Sumergirse, también meterse dentro. Inmersión. A este hombre le llamaban Juan el Bautista. Pero él dice, yo no me llamo Juan, en pocas palabras. Yo soy una voz de los que clama en el desierto. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, ¿quién es este hombre tan misterioso? ¿Quién es este hombre con tantos misterios? Porque él nos revela que él se llama Juan. Porque él nos revela su verdadera identidad. ¿Qué guardaba Juan el Bautista? ¿Qué pasaba con Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, la Biblia narra en Lucas capítulo 2, me parece, que cuando su madre sale embarazada, le ocurre lo mismo que le ocurrió a Jesús, con excepción de que el embarazo de Yeshua fue un embarazo del Espíritu, fue una permutación de letras en el vientre, una combinación de códigos. No fue un esperma de José, como algunos quieren decir,
sino que fue un código del mundo espiritual. Juan, no obstante, no fue un código del mundo espiritual, sino que vino por el esperma de un hombre ya anciano también, sacerdote, llamado Zacarías, cuyo sacerdote quedó mudo por causa de haber dudado de lo que el ángel, casi arcángel Gabriel, le estaba comunicando. Elizabeth, su madre, se presumía que tenía dos condiciones. Número uno, era estéril, que es la condición más fuerte. Y número dos, anciana. Ya la costumbre posiblemente se le había quitado. Pero hay que tener algo y bien preciso. Recuerden que estas informaciones que les estoy dando, algunas tienen asideros bíblicos y otras tienen asideros de libros y de pergaminos que se han encontrado, que no están ahí en la Biblia plasmados. Si María tenía aproximadamente 12 años a 13 cuando salió embarazada, y Elizabeth era pariente de ella, ¿por qué nos quieren decir que Elizabeth tenía problemas con la costumbre, con la menstruación, si se considera que Elizabeth era una mujer joven también? ¿Habrá algo que nos quieran ocultar? ¿Habrá algo que nos ocultaron los escritores allí? Investígalo por ti mismo y escríbeme, porque hay cosas que se ocultaron. Si esta muchacha, María, tenía entre 12 a 13 años y José se considera que tenía casi 80 años, ¿por qué Elizabeth era una anciana o podría ser una anciana si este hombre, su esposo, era ya un anciano? ¿Por qué ellos dos? ¿Y por qué José y María, uno joven y el otro anciano? Los sacerdotes no podían ser sacerdotes si no tenían de 30 años arriba. Y si iban a ser sacerdotes según el orden que tenía este hombre, porque este hombre tenía un orden. Y del orden luego voy a hablar, porque no voy a enfatizar sobre el orden, estoy hablando de misterios sobre Juan el Bautista. Dice que él era sacerdote según el orden de fulano de tal. Búsquelo ahí. Y yo les voy a decir a ustedes qué era el orden. Se considera que este hombre no era un hombre de 30 años, sino que era un hombre que tenía 60 y tantos de edad para poder estar ejerciendo ese orden que él estaba ejerciendo. Pero lo vamos a dejar ahí. Lo dejo a ustedes que investigan e imaginen. Juan el Bautista simplemente dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Si Juan el Bautista es uno de los que claman en el desierto, yo estaba hablando con alguien ayer y yo le decía, si él dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto, quiere decir que hay otras voces que están en el desierto. Ahora, ¿qué buscaban esas voces en el desierto? Miguel. Antes era Kirman, ahora es Miguel, me dijo alguien. ¿Qué hacían esas voces en el desierto? Yo quiero decirles dos cosas. Número uno, el desierto es el lugar exclusivo de las entidades. Ramón, ¿cómo así? Está demostrado. Léalo en el Zohar, léalo en otros libros y léalo en la Biblia, que el mismo Jesús lo dijo. El espíritu inmundo, cuando
sale del hombre, anda por los lugares desérticos. El lugar donde están las mayores entidades son los desiertos. Y de los desiertos zarpan a los sectores, a los barrios, a las comunidades, a los pueblos, a los hogares. Por eso los demonios les gustan los hogares. Porque en los hogares ellos viven una vida más tranquila y tienen una posición mejor. Les gusta estar en los hogares. Y la palabra hogar quiere decir casa. Y la palabra casa tiene dos connotaciones, una espiritual y una física. Por eso a ellos les gustan estar en las casas. Tanto en la física, que es la que nosotros vivimos, el habitar, pero también les gusta habitar en los cuerpos, que son un tipo de casa espiritual. ¿Para salir de dónde? De los desiertos. ¿Qué buscaba Juan el Bautista en el desierto? Juan el Bautista sale de una línea de sacerdotes, pero Juan el Bautista se va temprano al desierto. Su comida es unos animalitos que existían en la época. No es una hierba, no te creas, no es una hierba. Algunos han dicho no, que era una hierba. Negativo. Está demostrado que eran unos animales tipo saltamonte. Los que conocen los saltamontes. Eran como si fueran unos grillos que él se los comía. Los asaba y se los comía. ¿Con qué? Con miel. Número 2, Juan el Bautista vestía pelo de camello. ¿De dónde salían esos pelos de camello? ¿De dónde salían esas vestimentas de pelo de camello? Salían de las diferentes negociaciones y de los diferentes mercados que había tanto en las afueras de Jerusalén, Israel, así como los cambistas, o sea, la gente que venía de otros pueblos a vender. En Israel hay muchísimos mercados. Yo caminé mercados que tú no te imaginas. La gloria del Padre en Israel. Cerca del Muro de los Lamentos hay muchos mercados. Venden toda clase de plantas, toda clase de hojas medicinales. Venden souvenirs, venden toda clase de especias aromáticas y especias para hervir, para tú tomar, para hacer té. Increíble. Mucha cúrcuma. Venden muchas cosas de colores rojizo, frutas, granadas que se acabó. Yo tomé jugos de granada ya. Una serie de cosas. Entonces, Juan el Bautista aprovechaba y compraba esas vestimentas de pelo de camello. Pero otra cosa es, a partir del año 156, 197 antes de Cristo, se levantó un hombre llamado Antíoco Epífanes, el cuarto, porque hubieron otros Antíoco. Antíoco Epífanes agarra, y como él sabía que allí estaban los sacerdotes, Matatías y sus hijos, él agarró y dijo, para hacerle la vida imposible, porque él era un asmoneo, para hacerle la vida imposible a estas personas, voy a cortar un cerdo hembra y lo voy a sacrificar en el altar del templo que había en el entonces. Como era un rey, como era un fuerte, y muchas personas le están diciendo que ese era el anticristo. Es el tema, búsquelo por ahí, que yo lo traté del anticristo, que no era ningún Antíoco Epífanes. Era uno de los anticristos, pero no era el anticristo que se está esperando. Cortó la puerca, que aquí le decimos puerca, cerda, en pedazos, la sacrificó en el mismo templo a sus dioses, los dioses asmoneos, los dioses que estaban ligados y mezclados al panteón griego. Allí trabajó, allí sacrificó y levantó una persecución contra Matatías y todo ese grupo que le llamaban los macabeos.
La parte de los que quedaron se fueron al desierto o a los desiertos, sobre todo al desierto de Judea. ¿Y sabe qué hicieron? Se plantaron allí, soltaron todo lo que tenían y dijeron, nos vamos a dedicar solamente a Dios. Se dedicaron al Padre, se dedicaron al Dios judío, al Dios de Israel, y ese grupo creció en el desierto. Como la línea de Zacarías pertenecía en parte a esa línea de este grupo de Matatías, de este grupo de los Macabeos. Entonces Juan se fue temprano, salió jovencito y se fue al desierto. Y dijo, yo necesito prepararme con sacerdotes porque yo vengo de una línea sacerdotal. Y yo necesito implementar el bautismo porque parece ser que el Padre le había hablado de esto. Pero necesito hacerlo en los ríos. Y entonces Juan el Bautista surge cuando tiene aproximadamente unos 30 años, igual que Mashiach, porque solamente se llevaban unos 6 meses de diferencia, 3 a 6 meses. Y cuando él surge, él empieza a bautizar. Y cuando este hombre sale del desierto vestido de esta manera, de pelo de camello, con poca ropa, en el sentido de que no era que se vestía mal, sino que todo estos trapos, toda esta ropa que él tenía, hasta los tobillos, era de pelo de camello. Entonces la gente empieza a ver un nuevo movimiento en Israel. ¿Cuántos años habían pasado de los macabeos? Aproximadamente 100 a 150 años. ¿Cuántos años había pasado de Malaquías hasta que Juan el Bautista surge? Aproximadamente 400 años. Por eso Juan el Bautista es un misterio, porque estaba profetizado que 430 años iba a venir Elías antes del Mesías. Y a los 430 se levanta Juan a bautizar. My God. Santo Dios, gracias por tu presencia. Cuando él se levanta, él es una de las voces que está clamando en el desierto. La pregunta del millón es la siguiente, Miguel. ¿Qué era lo que clamaba? Aquí te va otro misterio. Es que hacía 400 años aproximadamente que estaban esperando al Mesías. ¿Y qué era lo que Juan clamaba? Juan clamaba el advenimiento del Mesías. Y Juan, cuando clamaba, decía, Dios Todopoderoso, envía a tu pueblo al Mesías. Envía a Yeshua. Envía al ungido. Y en el desierto estaban un grupo de personas con él que clamaban lo mismo. ¿Quiénes eran ellos? Sus hermanos. ¿Y quiénes eran sus hermanos? El grupo de los macabeos que habían quedado, que se fueron al desierto. Y en el desierto, ese grupo entonces clamaba para que el Mesías llegara. ¿Y por qué clamaban ellos para que el Mesías llegara? Porque como ellos no podían llegar a la ciudad, como ellos no podían ser libres igual que los demás, como ellos se habían dedicado y habían soltado todo, como ellos corrían en el desierto porque temían a los gobiernos que estaban, porque ellos sabían que la persecución todavía estaba con ellos, en contra de ellos. Ese pueblo que pertenecía a Juan el Bautista
clamaban y decían: necesitamos que el Mesías venga porque Él va a poner ley y orden. Por eso a Jesús se le esperaba no como un libertador del mundo espiritual, sino como un libertador en contra del imperio romano, en contra de los Seleucidas, en contra de los asmoneos, en contra de Roma. Juan el Bautista es el primero que está diciendo: yo clamo. Y el otro grupo también clamaba. Y ese grupo vestían de blanco. Ese grupo eran sacerdotes todos. Esa cúpula de ese grupo de Juan Bautista eran santos y puros. Por eso se considera que Juan el Bautista, en un momento determinado, dijo: además de ser la voz que clamo en el desierto, también soy la voz que prepara el camino al que ha de venir. Y tú no eres el que había de venir. Él dijo: no, ni siquiera soy digno de desatar los cordones de sus sandalias. Yo solamente estoy preparando el camino de Él. ¿Y por qué Juan conocía esos datos y la mayoría no lo sabían? Porque Juan manejaba misterios y era un hombre misterioso. ¿Y por qué Juan clamaba? Porque a Juan se le había revelado que el Mesías vendría. ¿Y por qué Juan preparaba el camino? Porque Juan sabía que el Mesías ya había nacido, pero no le había sido revelado quién era. Wow. Yo quiero alabar a Dios con alguien. Alábalo si te queda una alabanza. ¿Y cómo tú lo sabes, Ramón? Porque bíblicamente te lo voy a mostrar ahora. Cuando Juan el Bautista está bautizando, dice que bautizaba hombres y mujeres. Es lo primero. No bautizaba niños, como la Iglesia Católica que bautiza niños, que no es bíblico eso. Número 2, cuando Juan está en el Jordán bautizando, porque Juan no solo bautizaba en el Jordán. Atención país con esto. Se ha dicho que el Jordán era el lugar exclusivo para bautizar. No, señor. El Jordán no era el único río donde se bautizaba. Hay otros ríos en Israel. El Jordán sí es el principal, porque Jordán viene de allá de los montes de Hermón, casi de Egipto. Cuando yo estuve en el Jordán, que me bañé, sentí lodo debajo. Por eso sus aguas se mantienen así como oscuras, o negra, o parecida al lodo. Es un río pequeño, pero pasa por Jordania. Y yo recuerdo que cuando estuve allí, la división entre Jordania e Israel es el río. Y vi guardias del otro lado del río y guardias de este lado, dividiendo a Jordania, que es un país también donde dice escala y que está en la Biblia. Ahí en Jordania están los guardas. Y aquí en Israel, en Jerusalén, están los otros guardas. Y el río es la división. Pero ese río no era el único. De hecho, ese río se ha desviado. Se le ha desviado exactamente el lugar por donde iba. Sin embargo, muchas personas, quiero aclarar, han dicho que ese era el único río donde Juan bautizaba. No era el único río. Pero la parte que yo quiero dar a entender con respecto a este hombre misterioso es que cuando Jesús llega al Jordán, la misma Biblia enseña que Jesús llegó entre muchos. Como Jesús no había sido bautizado y era una ley que se bautizaran hombres ya, y los hombres no eran los que tenían 20 años, sino los que tenían de 30 en adelante. Jesús como hombre, como adulto, ya formado, con cédula, con una identificación, llega al Jordán, Miguel. Y cuando llega al Jordán, la Biblia dice que desciende el Espíritu
en forma de paloma. ¿En forma de paloma física, Ramón? Claro que no. Evidentemente no. Porque Jesús no se le puso una paloma física encima. Es que Juan tiene una visión. Y Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La voz que clama en el desierto, se le abren los cielos. Oh my God. Y tiene una visión con los ojos abiertos cuando Yeshua viene entrando. Y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que Juan está viendo? Un cordero, no está viendo ni siquiera a Jesús. Está viendo la forma de un animal en el mundo espiritual. Ramón, ¿y por qué tú dices que está viendo la forma de un animal? Porque cuando llega Jesús, él ve la forma de una paloma. Y la paloma y el cordero representan el mundo espiritual. Oh my God, alabo a Dios. Por eso él está viendo la visión de un cordero y está viendo la visión de una paloma a Yeshua. ¿Dónde? En el hombro derecho. En el hombro derecho. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, el Cordero representa el sacrificio. Número 2, el Cordero representa la sangre. Número 3, el Cordero representa la inocencia. Número 1, la paloma representa la paz. Número 2, la paloma representa la pureza. Y número 3, la paloma representa lo que da buena noticia. ¿Cuál de esas 3, de esas 6 están en ti? Escríbeme en los comentarios. Y dice Juan el Bautista: y cuando lo vi, le dije: tú vienes a mí para que te bautice, cuando debo ser yo el que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le responde: bautízame, Juan, porque así conviene que cumplamos. ¿Que cumplamos qué? Juan el Bautista estaba cumpliendo algo que estaba escrito en la Torá, Ramón. No tan solo en la Torá. En la Taná, Ramón. No tan solo en la Taná. ¿Y dónde? En el espíritu de Juan el Bautista. Hay cosas que tú cumples que no están escritas en ningún lugar, pero están escritas dentro de ti. Están escritas en tu libro espiritual. Juan el Bautista estaba cumpliendo algo que estaba escrito, tanto en la Torá como en la Taná, así como dentro de él. Y Jesús le dice: hazlo así, porque así conviene que hagamos, para que cumplamos. O sea, no haga otra cosa que no esté escrita ni en tu libro espiritual, ni en los libros bíblicos. No lo haga. No lo haga. Haz solamente lo que tú sabes que está escrito para ti. No te vayas más allá de ahí. Y entonces, cuando los cielos se abrieron, dice que una voz dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, el cual me da alegría, el que me da sabor, el que me hace sentir pleno. Este es mi Hijo amado. Pero dice el escritor que Juan el Bautista agregó y dijo: este es de quien te hablé. Escucha esto, Peralta. Este es de quien te hablé. Por algo es que Juan el Bautista dice: yo no soy él. Ya yo vi quién es él. Yo no soy ninguno de esos profetas que ustedes me preguntan. ¿Y quién tú eres? Una voz que clama en el desierto y que le empareja el camino a él y que se lo allana y que se lo trabaja. ¿Cómo Juan el Bautista está emparejando? ¿Cómo Juan el Bautista estaba allanando el camino? ¿Cómo, Ramón? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? Yeshua. ¿Y cómo Juan el Bautista sabe que se ha acercado? Porque él sabía que Dios le había dicho: ya existe, ya vive, ya está. Pero yo te lo voy a mostrar cuando sea el momento. Por eso Juan el Bautista no tiene ni la menor idea. Yo te aseguro una cosa: si Juan el Bautista sabe que Jesús es el Hijo de Dios, desde jovencito los dos comienzan a juntar. Si lo buscan. A mí Dios me dijo que eres tú.
Pero Dios lo mantuvo como un misterio al Mesías. Como un misterio. Dijo, no, simplemente trabaja. Emparejale el camino. Allánaselo un poquito. ¿Cuál? ¿Cuál camino? El camino del desierto. ¿Cuál camino? El camino del bautismo. ¿Cuál camino? El camino de las batallas. ¿Cuál camino? Allánale el camino de los pecadores. Tráele de nuevo a Abraham a la mente de ellos. Tráele a Isaac, tráele a Jacob, tráele a Moisés, tráele la ley. Para que cuando mi hijo llegue, tenga menos lucha, menos batalla. Emparejale el camino. Prepara las mentes de las personas. ¿Estamos nosotros preparando el camino de la gente para cuando el Mesías venga? ¿Estamos allanando el camino del Mesías en los corazones de la gente? Porque Juan el Bautista no estaba allanando ningún desierto. ¿Cuál desierto? El desierto hay que allanarlo. Él tenía un greda, tenía un montacarga. Él no tenía nada de eso. Era allanando el desierto de los corazones. Porque cada corazón tiene un desierto. Y él estaba allanando el desierto de esos corazones perversos, malvados y extraviados del camino. Entonces, finalmente, a Jesús le preguntan, ¿tú eres Juan el Bautista? Y Jesús también responde que no. Y Juan el Bautista dice Jesús, me han dado la noticia de que a Juan el Bautista le han cortado la cabeza. Se la cortaron directamente en el lugar donde él estaba preso, a unos 30 kilómetros de donde Jesús estaba, aproximadamente. Una cárcel que se llamaba Maquerón. Cuando llegaron a Maquerón, le cortaron la cabeza a Juan y a Jesús le dan la mala noticia. Le acaban de cortar la cabeza a Juan, tu amigo, a Juan el Bautista, el que te bautizó. Pero Juan ya había dicho, conviene que yo mengüe para que él crezca. A Juan también le fue revelado que él iba a menguar, que iba a morir, en pocas palabras. Y dice que Jesús fue a hacer como especie de una penitencia por Juan. Y se sintió triste. Y prácticamente Jesús soltó lágrimas por Juan. Y comenzó a hablar de Juan. Y dijo, ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? ¿Una caña caída? No, Señor. En el desierto habían cañas caídas. Había muchas cosas que estaban en el suelo. Y dice Jesús, no era una caña que estaba en el suelo. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Tampoco. Era más que profeta. Mira cómo Jesús está hablando de Juan el Bautista. Está diciendo, Juan el Bautista es un misterio y es un hombre misterioso. ¿Cómo más que un profeta? Oh my God. Juan el Bautista más que un profeta, Señor. Sí, más que un profeta. Y mira que en Jerusalén, en Israel, un profeta era tenido como uno de los seres humanos más encumbrado, más exaltado, más elevado, más santo, más puro. Un sadik, un nabí a la vez. Y le dice el Señor, más que un profeta era Juan el Bautista. Y dice, porque entre los nacidos de mujer, ¿cuántos de ustedes nacieron de mujer? Todos. Y aquí voy a aclarar algo. El Señor dice, entre los nacidos de mujer, no ha existido uno como Juan el Bautista. Y Jesús no fue nacido de mujer, Peralta. ¿Y por qué Jesús dice que entre los nacidos de mujer no ha nacido uno como Juan el Bautista? ¿Se está incluyendo él? No. ¿Y por qué Yeshua no se está incluyendo él? Porque Jesús solamente tomó el vientre prestado de María, pero Jesús no es el esperma de un hombre. Alaba si te queda una alabanza. Por eso es que Jesús dice, entre los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque yo no soy nacido de una mujer por la voluntad de un hombre. Yo soy nacido del Padre, tomando el vientre de una mujer prestado para que sea mi incubadora. Pero yo no soy como Juan el Bautista. Juan el Bautista nació del esperma de Zacarías, más el óvulo fecundado por el esperma de Zacarías, llamado Elizabeth. Te da a entender que ni él
ni Adán fueron nacidos como nacen los seres humanos común y corriente. Dale mente a eso. Y si te queda una alabanza, suéltala. Alaba si te queda una alabanza. Y el Señor dice, no ha nacido un profeta como él. Y comienzan a zozobrar al maestro. Y el maestro en ese momento está acalorado. Está bravo. ¿Jesús se ponía bravo? Claro que sí. ¿Se incomodaba? Claro que sí. Jesús hasta golpe llegó a dar. Y llegó a hablar mal y a dar boche a la gente, como decimos en dominicano. Un boche es cuando alguien te dice, si tú te quieres ir, vete tú también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tú piensas? Ven acá. Eso es un boche aquí en Dominicana. Y se lo llegó a decir a Juan, a Pedro. Le dijo, si tú quieres irte con ellos, vete tú también. Y a los cambistas agarró un látigo. Y los látigos no se agarraron sonriendo. No, es dando. Y bravo. Bravo. Entonces le dijo, es más, le voy a declarar bien quién es Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un misterio, era un hombre misterioso. Le dijo Jesús en ese momento, y si ustedes quieren saber quién es él es el Elías que había de venir. Le dejó la cabeza grande a todo el mundo. Y aquí voy a terminar. El hombre misterioso. El hombre de los misterios. ¿Por qué razón Jesús dice, y si quieren aceptar, si quieren recibir, si ustedes quieren entenderlo, no me importa si lo entienden o no, pero si ustedes quieren aceptar o recibirlo, él es el Elías que había de venir. Él no dice, él es Elías de forma directa. Él dice, él es el Elías. Yo no quiero meter, ahí yo no me voy a meter profundo porque hay gente que no va a entender esto. ¿Cómo así, Ramón? Entonces quiere decir que él es uno de los Elías. Sí. Vaya a mi canal que yo tengo un tema que se llama Elías, otra perspectiva de Elías. No es el mismo Elías que usted piensa, es otra perspectiva de Elías. ¿Por qué él es el Elías que había de venir? Porque él es un Elías que está dentro del cuerpo de Juan. Y aquí va a haber problemas porque hay gente que me van a empezar a escribir. Entonces, el espíritu de una persona puede estar en el cuerpo de otro ser humano. No te quiero invadir con ese tema, porque ese tema yo tengo que darlo en un privado, porque mucha gente no me podría entender. Si la Biblia dice en Eclesiastés que el espíritu va a Dios, quien lo dio. No dice que va, dice vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Qué significa eso? Si vuelve era porque estaba allá. Miguel, si vuelve era porque estaba allá. Dice, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Me da a entender que el espíritu salió de allá y si vuelve es porque estaba allá. Entonces tú me quieres decir que Juan el Bautista es la reencarnación de Elías. No, no es la reencarnación. Es una forma de Elías en un cuerpo. Ay, me voy. Hermano que continúa, como dice mi amigo Vladimir. Es la forma del espíritu de Elías en el cuerpo de este hombre. Por eso él dice, yo no soy Elías. Él dice claramente, yo no soy Elías. Porque a él no se le reveló que él era Elías, ni ninguno de los profetas de la antigüedad. Pero Jesús dijo, él es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque hay misterios que tú guardas en tu cuerpo a través de tu espíritu que ni tú lo entiendes. El espíritu de Elías, no Elías, estaba dentro de Juan el Bautista, comisionado para un tiempo. Por eso es que Elías muere. Este hombre muere joven, porque el espíritu de Elías estaba dentro de Juan el Bautista. Él es el Elías que había de venir. ¿Cuál Elías? Uno de los Elías que dicen los antiguos y dice el Zohar y dicen otros libros, que visita la tierra de tiempo en tiempo. El misterioso Juan el Bautista. Si llegaste hasta esta parte final, por favor,
Escríbeme, dale me gusta, compártelo con alguien. Y solamente te pido que investigues, lea y pregúntale al Padre por los misterios del mundo espiritual que desatamos en estos canales. Ve a mi canal, Ministerio Profético y Magisterial Ramón Cabral, y suscríbete a él. Y sé bendecido. Voy a decir esto. Tenemos nuestra clase de angelología este próximo sábado 10 a las 3 de la tarde, hora dominicana. Si quiere escribirme, ya conoce mi número, 809-918-6388. Allí te diré sobre la clase de angelología y arcangelología. Hablaremos de los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, ángeles de todo tipo, e incluso hablaremos de un arcángel que para mí es un arcángel que yo digo, wow, asombroso. Se llama Simciel, que es el ángel del día. Y te hablaré de cómo se llama también el ángel de la noche. Un abrazo, la paz de Dios contigo. Shalom.